Dios les bendiga mucho, amada iglesia. Qué precioso es tener el privilegio de poder estar en su casa, en la casa de Dios, poder escuchar su palabra, poder participar de la Santa Cena, poder haber experimentado lo que significa compartir el pan y el vino que representan ese pacto en su sangre. Y la verdad que estoy asombrado con las cosas que Dios nos está enseñando en este tiempo, este entendimiento de sus cosas para que nosotros podamos vivir la vida extraordinaria, la vida abundante que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo pagó por nosotros para que nosotros pudiésemos tener novedad de vida. Y este es el tercer domingo que estamos compartiendo el capítulo 8 de la carta a los Romanos y la verdad es que este capítulo 8 tiene una riqueza tan extraordinaria que pudiéramos pasarnos mucho más tiempo y aún no agotaríamos las cosas que de aquí podemos sacar. Y en este capítulo 8 y el versículo 18 vamos a compartir, y luego en 2 de Corintios capítulo 4. Y dice la palabra: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, versículo 16, dice Pablo también: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Y la verdad es que las aflicciones, las tribulaciones fuera del camino del Señor tienen un propósito muy duro, muy aplastante. Pero cuando estamos en el camino del Señor, las cosas cobran otro cariz, cobran otro brillo. Y para poder entender esto vamos a retomar un poquito lo que leíamos, lo que compartíamos en el capítulo 8 y en el versículo 5 hasta el 12. Y dice: porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne no son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hermanos queridos, estos versículos describen esa batalla entre la carne y el Espíritu y las consecuencias de una vida gobernada por la carne y las consecuencias de una vida gobernada por el Espíritu. Entonces, aquellos que son de la carne, es decir, aquellos que tienen esa manera de pensar, donde lo más importante es lo que ellos experimentan
lo que compartíamos de las personas que viven en el síndrome de las 3E, en el egoísmo, es decir, todo para mí, en el egocentrismo, es decir, yo soy el centro, y la persona que es ególatra, es decir, vive adorándose a sí mismo, esa persona realmente tiene una capacidad de amar tan pobre que entonces solamente piensa en él y no puede amar a otros. Y entonces los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. El versículo 6 dice, y el ocuparse de la carne es muerte. Es decir, el ocuparse en la carne, es decir, el importarme a mí mismo, me produce una separación con Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios no puede obrar en una persona que vive para sí mismo. Pero el contraste es que las personas que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu, y el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y dice, y los designios de la carne, es decir, lo que pretende que la carne logres, es siempre enemistad contra Dios, porque no le importa el dar, le importa el tomar. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice, ni tampoco pueden. Por eso esta batalla entre la carne y el Espíritu es una batalla que nosotros tenemos que librarnos de una manera, digamos, basados en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que estos se oponen entre sí cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5. Se oponen entre sí. Y esta batalla no tiene que ver con teología. Esta batalla no tiene que ver con religión. Si no importa tu teología, no importa la religión, no importa si es una vida, digamos, más o menos tranquila. Esto tiene que ver con adoración. Tiene que ver con adoración. No es batallar, no es decir, bueno, yo tengo que dejar de pensar. No, yo tengo que pensar acá. No, esto es a quien adoras. Y de acuerdo a lo que tú adoras, eso va a afectar cómo se va a inclinar la balanza en esta batalla. Y el domingo pasado nosotros pensábamos en esto, como conclusión de haber compartido estos versículos, era que debemos estar con gran gozo y paz y expectativa de una vida diferente. ¿Por qué? Primero, porque ahora sabemos y ahora entendemos las luchas, ahora entendemos las batallas que se libran en la mente. Ahora nosotros sabemos cómo esa entidad que es la carne pretende separarnos de Dios. Y podemos descubrir también la segunda cuestión, ¿por qué el Espíritu Santo trae entendimiento? El Espíritu Santo trae entendimiento para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Una vida extraordinaria. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y hay dos cosas que se deben hacer simultáneamente, y esta es la tercera cuestión, que es crucificar la carne y santificar nuestras vidas. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Con temor y temblor, crucificando la carne. Y crucificarnos la carne no es algo que nosotros podamos hacerlo románticamente. Esto tiene que ser violentamente. Y santificarnos también tiene que ser violentamente. Y es una cuestión a quién adoramos. Es una cuestión a quién adoramos. Si nosotros adoramos a Dios, automáticamente la carne es crucificada y automáticamente nosotros somos santificados. Y nosotros tenemos que funcionar así también, automáticamente. Es decir, cuando nosotros percibimos obras de la carne en nosotros, automáticamente nosotros tenemos que crucificar y tenemos que arrepentirnos y tenemos que pensar en Dios. Y la carne no se dejará crucificar. La carne no va a cooperar. Usará todas las tretas del infierno y todas las formas de manipulación. La carne va a encontrar maneras y aún versículos bíblicos para tratar de que nosotros no le crucifiquemos. Pero nosotros tenemos un arma que es la mente de Cristo, para adorarle solo a Jesucristo, porque Él es el Rey. Y cuando nosotros le adoramos a Jesucristo, el Padre es glorificado, el Hijo es glorificado, el Espíritu Santo es glorificado. Y Él nos empodera para vivir eso sobrenatural. Por eso el tema del pecado y la santificación es una cuestión de adoración.
Cuando adoramos el pecado, cuando adoramos las obras de la carne, automáticamente lo de Dios queda fuera. Y nosotros no podemos adorar a la carne y adorar a Dios. No podemos ir al altar con dos personas. En Romanos 8, 13 al 17, dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué es lo que nosotros debemos recordar? Que hay una decisión que debo tomar con todas mis fuerzas. Es una decisión que debes tomar con toda tu fuerza, que es vivir de acuerdo con la nueva naturaleza y la nueva identidad que nos ha sido implantada, que es la mente de hijo de Dios, la mente de un heredero, la mente de Cristo. Es decir, la palabra dice que ahora somos hijos. Y ahora nosotros recibimos el espíritu de adopción. Ahora nosotros tenemos a un Padre extraordinario. Ahora somos hijos de Dios. Ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza. Ahora nosotros tenemos una nueva posición. Ahora nosotros podemos movernos con la seguridad de saber quiénes somos. Entonces nosotros no podemos estar con temor ante las aflicciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, no importa las dificultades. Por eso usted va a leer en Romanos capítulo 8 y versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Por qué no nos puede separar la tribulación? Porque la tribulación es demasiado pequeño comparado con el amor de Cristo. Una angustia, ¿qué es lo que puede angustiarte, que pueda ser más grande que el amor de Cristo en tu vida? No hay otra cosa. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, claro, vamos a mirar las aflicciones desde una perspectiva diferente. Por eso Pablo, cuando escribe en Romanos capítulo 5 y en el versículo 3 dice: y no solamente esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué significa? Que en medio de las tribulaciones nosotros estamos contentísimos, estamos felices. ¿Por qué? ¿Porque somos masoquistas? No. Por eso, cuando nosotros pensamos que este asunto de haber recibido el espíritu de adopción incluye también si padecemos juntamente con Él. Nosotros somos herederos de Dios, y coherederos significa que heredamos igual que Cristo si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso es que hablamos acerca de las aflicciones y de la gloria de Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 5? El versículo 2 dice: y también, por quien también tenemos entrada por la fe a la gloria que estamos, a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué nos gloriamos? En la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, tenemos que pensar que este asunto de tener la mente de Cristo incluye una actitud diferente ante las aflicciones. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Para qué? Para que podamos ser anunciados y amonestados y podamos entender por el Espíritu cuáles son las aflicciones, cuál es el propósito y cómo enfrentarlas. ¿Y por qué hablamos de este asunto de ser anunciados y amonestados? Recordemos lo que el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 24 dice: y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había sido oculto, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer
las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces Pablo dice, ahora yo me gozo en lo que padezco, ahora yo me gozo en la aflicción y cumplo en mi carne, dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Cuáles eran las aflicciones de Cristo? Las aflicciones de Cristo es que nosotros seamos salvos. Las aflicciones de Cristo es que nosotros podamos reflejarle a Él. Y entonces, ¿cómo va a lograr eso? Pablo dice, nosotros anunciamos. ¿Qué es lo que significa anunciar? Anunciar significa traer desde arriba y llevarlo hasta lo profundo. Es decir, esto no se entiende en la superficie. Nosotros tenemos que traer esa sabiduría del cielo, la sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces, que está en su palabra, pero que tiene que ser revelada a nosotros. Y traerlo hasta lo profundo, es decir, vamos a ir a la profundidad de la palabra de Dios. Por eso nadie puede estar firme en las aflicciones leyendo 5 minutos la Biblia, leyendo un capítulo de la Biblia por día, orando 15 minutos, dando simplemente gracias por el nuevo día, por los alimentos. Tenemos que ir a lo profundo y eso lleva tiempo. Pero no solamente eso significa, sino significa también rellenar, es decir, completar lo que falta, trabajar con el que está al lado. Es decir, entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estudiamos, cuando traemos esa sabiduría de lo alto y lo llevamos hasta lo profundo? Le vamos completando al que tenemos al lado lo que le falta de Cristo, lo que le falta del conocimiento de la revelación de Dios, y ese que está al lado trabaja conmigo para rellenarme a mí también. ¿Y qué significa amonestando a todo hombre? Amonestar significa, no es, bueno, mira, a mí me parece, yo creo que esto te sería mejor. No es persuadir, no es tratar de convencerle a alguien. Amonestar significa sacudirle a alguien con toda la fuerza. Es decir, cuando alguien le amonesta, usted va con violencia, usted va con energía, usted va con mucha determinación. ¿Para qué sacudirle? Sacudirle para que salga lo que no es de Cristo, ese polvo de miseria que uno a veces tiene encima. Entonces, cuando somos amonestados, somos sacudidos. ¿Para qué? Para que salga lo que no es de Cristo, pero también para que se revele lo que sí es de Él, para que nosotros podamos recordar, para que nosotros podamos recuperar la memoria de lo que tenemos que ser, porque a veces como cristianos estamos viviendo distraídamente y estamos teniendo reacciones y palabras, y a veces estamos diciendo cosas que parecen en la superficie que están bien, pero que no están bien. Entonces tiene que ser sacudido. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrarnos con la revelación pura, no con un evangelio que esté diluido. Pero es hacer recuperar la memoria, no solamente de las cosas que estamos aprendiendo en este tiempo, sino de las cosas que Dios implantó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, de lo que éramos cuando Dios nos creó, porque Dios no nos creó cuando mamá y papá tuvieron un momento de intimidad. Fuimos creados antes de la fundación del mundo y fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Por eso es que nosotros necesitamos entender estas cosas. En 2 Corintios capítulo 4, y versículo 16 dice, por tanto nos desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué importante que es entender qué es lo que es la tribulación o la aflicción. Porque cuando nosotros entendemos qué es lo que significa esto, entonces nosotros podemos darle la bienvenida. La tribulación, la aflicción es un diseño de alta tecnología. Es un diseño de alta eficiencia. ¿Por qué? Porque es diseñado por Dios, es un diseño de Dios. Y todo lo de Dios es de alta tecnología. ¿Qué es lo que significa de alta tecnología? Algo que es asombroso. Cuando alguien que, digamos, entiende de tecnología, aparece un nuevo dispositivo, ¡wow!, quedan asombrados. ¿Y cómo nosotros sabemos que Dios hace cosas de alta tecnología solamente? Bueno, mire
Usted, por ejemplo, considere simplemente una articulación de su cuerpo. Mire, ya sea la articulación de la rodilla no es lo mismo que la articulación del codo. Es un diseño de alta tecnología. ¿Por qué? Porque los huesos tienen la consistencia necesaria, la forma necesaria, tiene que tener el líquido necesario, tiene que tener las condiciones de presión necesarias. ¿Para qué? Para poder funcionar con toda la potencia para lo que fue diseñado esa articulación. ¿Qué pasa cuando el hueso se deforma un poquito? Duele. Cuando le falta un poco de líquido, duele. Cuando tiene mucho líquido, se hincha y duele. Cuando no está en la perfecta sintonía de la alta tecnología que Dios ha creado, entonces ya empieza a funcionar mal. Si usted piensa en el diseño de su ojo, si usted piensa en el diseño de su cerebro, si usted piensa en el diseño de una célula, si usted piensa en el diseño de uno de las organelas de la célula, los orgánulos de la célula, usted va a encontrar que todo tiene una perfección extraordinaria. Dios hace todo con alta eficiencia, la tribulación también. ¿Y por qué es alta tecnología y alta eficiencia? Porque hay alta eficiencia, se dice, cuando un dispositivo funciona con una energía exactamente medida. Entonces usted tiene un celular, funciona con poquita energía, pero da un resultado extraordinario. Tiene alta eficiencia. Usted no se puede pasar de voltaje, ni se puede pasar para arriba ni para abajo de ese voltaje, porque si no ya se daña el aparato, ya no funciona como debiera funcionar, ya no va a dar el resultado que tiene que dar. Entonces la tribulación es un diseño de alta tecnología y de alta eficiencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo extraordinario, quiere que tenga un resultado extraordinario. Y esta aflicción afecta simultáneamente en todas las áreas de nuestra vida. Afecta nuestra seguridad, afecta nuestra autoestima, afecta nuestro pasado, afecta nuestro presente, afecta nuestro futuro, afecta nuestra manera de concebir las cosas. Pero también cada tribulación, cada aflicción en nuestras vidas también afectará a otras personas que están a nuestro alrededor. ¿Y cuál es el propósito final? Presentar a Cristo perfecto a todo hombre. Es presentar a Cristo perfecto a todo hombre. Y Dios ha diseñado ¿para qué? Para que esa iglesia, la esposa, pueda ser presentada a Cristo sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante. Entonces la tribulación tiene el propósito de presentar perfecto a cada hombre. Y entonces, ¿cómo va a afectar, cómo va a lograr ese propósito la tribulación? Bueno, hace unos días recibí una frase como esta: toda prueba produce carácter, madurez, renovación, sabiduría y un nuevo nivel de bendición. Así decía la placa, que toda prueba produce carácter, produce madurez, produce renovación, sabiduría y un nuevo nivel de bendición. Y eso no es cierto. La prueba no produce esas cosas. La prueba puede producir esas cosas siempre y cuando yo tengo el conocimiento de Dios apropiado, depurado, con alta eficiencia, y yo respondo con las actitudes correctas para obedecer consistentemente y perseverantemente a Dios. Es decir, si yo tengo en acción todo el fruto del Espíritu Santo, entonces en medio de la prueba yo tengo amor, gozo y paz. En medio de la prueba yo tengo paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, por eso es que la prueba no produce carácter. La prueba va a revelar el carácter, va a revelar la madurez que tenemos. Entonces, por eso hay gente que cuando tiene dificultades reacciona con mal carácter, reacciona con inmadurez, con poca sabiduría, y entonces pierde todo nivel de bendición. Por eso la tribulación tiene como propósito, primero, revelar lo que hay en nuestro corazón. Entonces el propósito de la tribulación es primero revelar lo que hay en nuestro corazón, sacar a luz lo que somos. Nos sorprendemos muchas veces que la tribulación, la manera que reaccionamos. A veces pensamos, yo nunca creí que reaccionaría así, nunca pensé que yo podría hacer esto. Claro, la tribulación está justamente para que saques, para que hagas un inventario, para que haya un relevamiento de datos, para que haga una lista.
¿sí? De las cosas que tienes dentro. Entonces, como alguien que va a hacer un inventario, imagínense un inventario del placar de una mujer, ¿sí? Entonces ahí va a comenzar a ver toda la cantidad de ropa que tiene y esas ropas que dice, bueno, esta la voy a usar cuando, y nunca la usa. Y hace 3, 4 años que está ahí esperando la oportunidad apropiada para poder usar esa prenda. ¿Sí? O los varones que somos de guardar los tornillos, los tornillitos, ¿por qué? Porque en algún momento lo voy a necesitar y están años y herrumbrándose esos tornillos, ocupando espacio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene la tribulación como propósito? Hacer un inventario, sacar lo que hay en nuestro corazón. ¿Pero para qué? El segundo propósito, entonces, identificar todo lo que es de Cristo y todo lo que no es de Cristo. Entonces, mire, en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo dice en 14:30, dice, yo no hablaré mucho ya con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Dice, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El propósito de la tribulación es para que puedas ver qué es lo que todavía el príncipe de este mundo tiene en ti, tiene en mí. Entonces, ¿qué es lo que Cristo ya tiene en mí? Entonces, ese fruto del Espíritu Santo se nota en nuestras tribulaciones. Porque ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es todo lo que Cristo es y que tiene que manifestarse en nosotros. Entonces, por eso es que necesitamos imperiosamente de las tribulaciones. Nosotros tenemos que darle la bienvenida a las tribulaciones. Tenemos que darle la bienvenida. ¿Por qué? Porque las tribulaciones, las dificultades están diseñadas por Dios y tienen una alta eficiencia. ¿Por qué? Porque Dios nunca se va a pasar en la tribulación. Nunca te va a poner una tribulación de más ni de menos. Él te va a poner la tribulación justa. ¿Para qué? Para que salga eso que tiene que salir. Para que cuando salga lo bueno puedas sentir seguridad, puedas sentir satisfacción, que Dios es fiel y entonces su palabra es glorificada en ti. Pero cuando sale lo que no es de Cristo, lo que todavía el príncipe de este mundo tiene en ti, entonces ¿para qué? ¿Por qué tenés que ponerte contento en la tribulación? Porque identificaste lo que tienes que sacar. Por eso hay que sacudir. La tribulación te va a sacudir para que salga lo que no es de Él. Vamos a hacer el primer examen en esta noche. Cuando pierdes cosas, oportunidades, personas, salud, dinero, ¿qué sale de ti? ¿Sale Cristo? Entonces, por ejemplo, cuando pierdes cosas, ya sea que hayas dejado tu celular en algún lugar o te hayan robado el celular, ¿sí? ¿Qué es lo que dices? Entonces, es decir, me duele que me hayan robado el celular porque yo me esquinaba mi celular, o a veces solemos decir, lo que pasa que eran los contactos, era la foto que tenía. Claro que te duele la foto, los contactos, pero más te duele el precio del celular que tienes que comprar de vuelta. Te frustra, ¿por qué? Porque alguien cometió una injusticia contra ti. Y entonces te enojas y te duele y piensas, y si es una persona conocida que te dijo de préstame y no te devolvió más, y pasó el tiempo y no te devuelve, como eso que te piden prestado dinero y después no te devuelven. Cuando pierdes oportunidades, es decir, cuando estabas por hacer un negocio y otro te ganó de mano, cuando estabas por conseguir un trabajo y otro le dieron el trabajo, ¿qué sale de nosotros? Cuando pierdes las personas, es decir, cuando tenías un amor y se te va, una persona que era tu amigo y se va. Y cuando ese amigo te falló y ya no te da la importancia que te daba antes, ¿qué reacciones? Cuando pierdes tu salud, ¿sí? ¿Qué sale de ti? ¿Sale Cristo? Cuando se te oponen, cuando no te dan el gusto, es decir, cuando no te dan lo que crees que mereces, no te dan la importancia, no te dan el amor, no te dan lo que vos esperás que el otro te dé. ¿Sí? ¿Qué sale de ti? O cuando te dan lo que crees que no mereces. ¿Sí? Entonces cuando te dicen las cosas que vos crees, ay, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me dijo esto? ¿Qué sale de ti? Cuando te estorban en el avance de tu propósito, ¿qué sale de ti?
¿sí? Cuando alguien no te permite, alguien en vez de colaborar contigo te está poniendo palos en la rueda, ¿qué sale de ti? Salen las obras de la carne, celos, ira, contienda, pleito, orgullo, juicio, ¿sí? Eso sale de ti, amargura. O sale amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es decir, piensas que cuando pierdes oportunidades, bueno, mientras no lo pierda Cristo está bien. Mientras Dios esté conmigo, no hay problema. Si tengo que pasar necesidades, no importa. Ahí voy a aprender cosas, voy a aprender a ser más fuerte en batalla. Por eso es que nosotros debemos desalojar la basura para que pueda haber renovación. Si queremos que la prueba produzca renovación, nosotros tenemos que desalojar, tenemos que sacar esas cosas que estorban. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos de la mentira, del orgullo, de los prejuicios, para que haya una renovación y puedan renovar el espíritu de la mente, como dice Pablo en Romanos 12:2. Por eso es importante que lo primero que va a producir es la tribulación, va a sacar todo lo que hay de ti, para que después puedas discernir qué es lo que no hay, qué es lo que no es de Cristo y qué es lo que es de Cristo, para que lo que no es de Cristo puedas sacarlo rápidamente, violentamente. El tercer propósito que tiene la tribulación para nuestras vidas es revelar cuánto conocimiento de Dios hay en cada uno de nosotros. ¿Cuánto conocimiento hay en ti de Dios? Y qué importante esto, porque el conocimiento no es solo información. No es que va a revelar cuánta información de la Biblia tienes. Hay mucha gente que pueden completar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo pueden decir. Pero cuando le pasan las cosas no reacciona de acuerdo con esa palabra, porque eso es solamente información, todavía no se incorporó para que reaccione automáticamente. Ante una dificultad, yo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé si lo podré alcanzar los propósitos que tengo, pero voy a poder soportar la prueba. Y voy a estar en la prueba disfrutando de ser un hijo de Dios, a pesar de que no puedo lograr mis propósitos. Porque el conocimiento se trata de información, no solamente de información, sino es intimidad en acción. Es intimidad en acción. Es decir, cuánto conocimiento de Dios hay en mi vida, en la tribulación se va a manifestar. Si yo ante la escasez me preocupo, poco conocimiento de Dios. Pero muchos pueden completar el versículo. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4:5, 4:6. Si no sean conocida vuestra petición delante de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en problema, automáticamente vamos a orar? Automáticamente nos preocupamos. Automáticamente solemos renegar. Automáticamente solemos desanimarnos, desinflarnos. Cuando no hay conocimiento de nosotros. Pero si hay conocimiento de Dios en nosotros, la prueba es lo que hace es confirmar esa palabra que ya está incorporada en tu mente, en tu memoria, pero ha pasado ahora a tu espíritu y ha pasado a tu corazón y gobierna tu vida. Porque el conocimiento es lo que gobierna tu vida. La preocupación revela que todavía la inseguridad gobierna tu vida. Por eso Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, del versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos a ver si ustedes están en la fe, si realmente son de Cristo. ¿Ustedes realmente son de Cristo? ¿Ustedes pueden estar seguros de que Cristo vive en ustedes? ¿Ustedes son aprobados por Cristo? Entonces, si Dios dice en su palabra que nosotros podemos examinarnos, es porque podemos examinarnos y podemos llegar a una conclusión. Entonces vamos a tomarnos un pequeño examen. Vamos a ir al Salmo 63. Vamos a hacer un examen a ver cómo es nuestro conocimiento de Dios. Y vamos a ver si en las dificultades que estamos pasando o en las dificultades que hemos pasado, nosotros pensamos como David.
Mire, David es el prototipo de la persona que podría estar bien problemático. ¿Por qué bien problemático? Y porque primero David tenía problema con su familia. ¿Sí? Cuando viene Samuel para ungir al rey de Israel, pasaron todos los hijos, nadie se percató de que David no estaba. ¿Dónde estaba David? Allá estaba cuidando las ovejas en el desierto. Entonces algo había ahí de que David no era, bienaventurado en su familia. Y cuando nosotros vemos el pasaje del capítulo 17 de Segunda de Samuel, cuando tiene que pelear, de Primera de Samuel, cuando tiene que pelear con Goliat, nosotros nos damos cuenta. ¿Sí? ¿Qué le dice el hermano? ¿Vos para qué viniste acá? ¿Sí? Entonces era él casi como criado, no hijo de Isaí. Entonces él estaba como desplazado. Encima después, para completar, él hace todas las cosas bien y en vez de recibir del rey un reconocimiento, el rey lo quiere matar. Entonces mire si David no tenía razones para renegar, para sentir frustrado. Esto es injusto. Pero fíjese lo que él escribe. Salmo 63. Dice: como de meollo y de grosura, versículo 5, será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Qué es lo que está pensando David aquí? Dice, como un asado, digamos, de matambre. Para nosotros, lo que vivíamos allá en el litoral, como un dorado a la parrilla. Sí, como un dorado a la parrilla. Así será saciada mi alma. Con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias. Es decir, David, ¿cuándo está pensando, wow, esto es como, la palabra de Dios, meditar en Dios es como estar comiéndome un asado, un matambre, un vacío a la parrilla? ¿En qué momento está pensando esto? Fíjese, dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Es decir, él estaba siendo perseguido. Estaba siendo perseguido. Entonces, él sí podía decir, cuando escribe el Salmo número 1, cuando dice que el bienaventurado es la persona que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Dice, cuando medita en las vigilias de la noche. Versículo 7 que dice, porque tú has sido mi socorro y en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que buscaron para destrucción mi alma caerán en los sitios más bajos de la tierra. Entonces acá vemos que él estaba siendo perseguido. Pero dice, pero tú has sido mi socorro. ¿Cuándo nosotros decimos mi socorro? Porque la tribulación, tenemos que pensar en esto, que la tribulación no es, bueno, me está faltando para pagar la luz. Eso no es tribulación. No es tribulación, ay, me estoy poniendo viejo y ya tengo más arruga. No es tribulación, no sé si voy a llegar a fin de mes. Porque al fin y al cabo, nosotros llegamos a fin de mes de cualquier manera. Nosotros hablamos de tribulación cuando está amenazada tu vida. Cuando tu vida está en peligro, cuando estás en riesgo de correr, digamos, estás en riesgo de perder la vida. Eso es tribulación. Yo entiendo lo que significa esto, ha sido mi socorro. Mira, yo tenía aproximadamente unos 22 años cuando yo salí la primera vez, terminé mi profesorado de física y química y entonces me voy a una escuela del interior donde me daban, digamos, muchas horas. Y este pueblito estaba bien a la orilla del Bermejo, del río Bermejo. Y el río Bermejo es un río muy especial. Un poeta de aquella zona escribió esta frase en una canción: río bravo traicionero, me dejaste sin amor. ¿Por qué me dejaste sin amor? Porque el río se había llevado, se había desboronado
y había caído su esposa al río y el río la llevó y murió ahogada. Entonces, río bravo, traicionero, es un río realmente traicionero. Y cuando está, digamos, en bajante, cuando está bajo el río, igual corre fuerte. Y entonces yo estaba allí con esos 22 años, con la fuerza que uno tiene, la resistencia física, y estaba pescando, y en una de esas saco el anzuelo y se engancha una liñada, ¿sí? Una celeste 100. ¿Sí? Es una liñada gruesa que se usa para pescar con la mano, no con reel, porque el reel usaban los que tenían plata, nosotros usábamos con la tablita que la envolvíamos la liñada, y bueno, y saco eso, y por rescatar esa liñada, que qué sé yo, vamos a suponer que hoy no debe estar ni 50 pesos, unos 30, 40 metros de liñada, pero bueno, enganché eso, entonces como no podía sacar, porque el río tiene un canal, y entonces probablemente la plomada y el anzuelo se hayan trancado ahí en la barranquita del canal. Entonces paso al otro lado nadando, que el río habrá tenido unos 100, 150 metros de ancho, así que paso al otro lado y trato de sacar ahí y no podía, entonces volví otra vez y estiraba para ir moviéndole para poder rescatar también el anzuelo, pero miren lo que se me ocurría. Y en esas idas y vueltas habré pasado unas 4 o 5 veces al otro lado y volví, ya se estaba haciendo de tardecita y estaba del otro lado. Y entonces había una punta de playada, y entonces yo tomo la inclinación pensando en la correntada para que me deje en ese lugar para nadar menos. Pero como estaba cansado, calculé mal y no di con la potencia de las brazadas que debía dar, y entonces me quedé como a 4 o 5 metros de esa punta, y cansado quería, digamos, nadar contra la corriente. Entonces ya no podía. Y entonces comenzaron a darse cuenta que estaba en problema, entonces viene uno y se para en la punta de esa playadita, y entonces para que sea de referencia, y entonces me dicen, pasa al otro lado, déjate llevar por la corriente, pasa al otro lado, cuando descanses pasa de vuelta. Y yo veía a 5 metros, digamos, la persona que estaba ahí de referencia, y yo tenía unos 100 metros para atrás. Entonces decir, me parecía en esa forma, digamos, no sabia, por no ser un hábitat de la zona, que era más posible llegar 5 metros que 90 metros. Y entonces me tiran un palo, y el palo me tiran para que yo pueda respirar nomás, pero yo quería con el palo nadar contra la corriente, peor todavía. Entonces como no avanzaba y cada vez más cansado, largo el palo, y entonces me tiran la liñada, una tablita donde tenía la liñada, una liñada gruesa. Bueno, yo me agarro de la cosa, entonces tomo aire y me dejo llevar, y me empezaron a arrastrar, y cuando faltaba unos 2 metros se corta la liñada y otra vez la correntada me lleva hacia el canal. Y estaba ahí debatiéndome, y en ese momento sobrevino como así una paz, porque no, digamos, no estaba pensando en que, digamos, me iba a morir con desesperación, sino que me moría realmente, y miraba a cada uno como mirando, como despidiéndome, mirándole por última vez. Y entonces habían 2 que ya estaban llorando ahí, y entonces uno de los chicos que estaba ahí corre a buscar a 2 muchachitos. Me acuerdo que uno era de 15 años y el otro era de 14, y el de 15 se llamaba Monchi, y fue corriendo a buscar, que había ido ya como 4 kilómetros, se había apartado del lugar, y viene Monchi con el amigo, y digamos el amigo pasa rápido al otro lado, y el Monchi viene a acompañarme, y entonces me sostenía un ratito del codo para que yo pueda respirar, y me soltaba, bueno, nada un poco, dice, y bueno, y ahí dice, quédate tranquilo, no vayas a desesperarte, quédate tranquilo, vas a salir. Entonces me llevaba de poquito. El otro era claro, ellos vivían en el río, ellos venían nadando con un pedazo de liñada y un anzuelo, venían nadando por el canal, ellos eran como otro pez más en el agua. Y el otro ya había visto al otro lado un aliso, que es un palo bien largo de una tipo tacuara, pero maciza, que crece ahí en el Bermejo, y que habrá tenido como unos 10 metros, y entonces él fue a buscar eso para poder estirar, y bueno, cuando yo me sostengo de ese palo, me sacan, y bueno, y ahí bueno, me reanimaron, y hasta que pudieron pasarme al otro lado. Yo sé lo que significa que Monchi y su amigo hayan sido mi socorro. ¿Sí? Yo no tenía ninguna posibilidad de defenderme. La tribulación es eso. Cuando no tienes ninguna posibilidad de defenderte, ¿en quién te apoyas? ¿A la sombra de qué te regocijas?
¿A quién se apega tu alma en ese momento? ¿A quién se apega tu alma? Entonces, la forma de reaccionar ante las dificultades, incluso ante la bonanza, ante las bonanzas, revela el Cristo que está en cada uno de nosotros. La forma en que reaccionamos va a revelar el Cristo que vive en nosotros. Pero fíjense el Salmo 62. El Salmo 62, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Es decir, cuando temes perder lo que estás por perder, o cuando ya lo perdiste, ¿en quién reposa tu alma? ¿En dónde está tu esperanza? ¿Es Cristo tu roca? ¿Es Cristo tu salvación? Él es tu refugio, en Él te refugia. Él es tu salvación, tu gloria. ¿Es tu roca fuerte? ¿Es tu refugio otra vez? Porque en esos momentos es donde tú te das cuenta qué clase de Cristo vive en ti. Porque si el Espíritu Santo está, la presencia de Dios está en ti, no tiene que ser automático. Tengo problemas y me quedo tranquilo. Entonces le pregunto a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito de este problema? Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta dificultad? ¿Qué quieres enseñarme con esta pérdida? ¿Qué quieres enseñarme con esta persona que se me opone? Porque el propósito de Dios no es condenarnos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino las pruebas son para perfeccionarte. Por eso es que nosotros tenemos que tener confianza. Entonces David se hablaba a sí mismo, alma mía, él se decía, reposa, no te pongas nervioso. Ahora, si nosotros nos ponemos nerviosos, ese no es un problema. El problema es que si nosotros nos quedamos nerviosos, si nosotros nos embroncamos, el problema no es embroncarse, el problema es seguir embroncado. Pero el cuarto propósito que tienen las tribulaciones es desgastar la carne. Desgastar la carne, es decir, hacerle a la carne más débil cada vez. Por eso dice Pablo, por tanto nos desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Eso es indudable. Y eso es lo que nosotros, y él está hablando desde el hombre exterior tal vez en la cuestión física, pero también en el hombre exterior en cuanto a nuestra mente, como la mente del hombre natural. Nosotros tenemos que ser desgastados. Por eso Pablo, cuando escribe un poco más atrás, en el capítulo 4, dice, estamos atribulados en todo, estamos en apuros, estamos perseguidos y estamos derribados. ¿Cuál es el propósito de esto? Que no confíes en ti. ¿Por qué? Porque nadie que está atribulado en todo puede confiar en sí mismo, porque la tribulación es justamente lo que te pone en evidencia, ¿no es cierto?, de que no eres lo que piensas. Entonces, pero dice, aquel que el hombre interior se renueva, entonces dice, no estoy angustiado, no estoy desesperado, no estoy desamparado, no estoy destruido. Es decir, tengo problemas, pero no importa. Yo no me voy a angustiar, ¿por qué? Porque Cristo es mi fortaleza. Porque todo lo puedo en Cristo. Porque si Él, cuando yo era impío, Él me amó, ¿cómo no me va a sacar ahora de este apuro? Y en este apuro Él me va a enseñar. ¿Por qué? Porque yo tengo por cierto que las tribulaciones de este tiempo no se comparan con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Dios no nos va a rescatar para después destruirnos. Dios no nos va a rescatar para dejarnos después desamparados. Dios no es así. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender qué significa desgastar la carne. Es que la carne vaya cediendo en sus demandas. ¿Para qué? Para que el hombre espiritual, la mente de Cristo, pueda ser manifestada en nosotros. Las aflicciones, las tribulaciones están diseñadas, es un diseño de alta eficiencia, es un diseño de alta tecnología para destruir el orgullo. ¿Por qué destruye el orgullo? Porque cuando no puedes hacer nada por ti, ¿cómo puedes ponerte orgulloso? ¿Cómo puedes ponerte orgulloso? Entonces ahí es donde uno se quebranta. ¿Cómo lo sostienes al orgullo? Cuando perdiste, cuando te sacaron,
cuando ya no controlas, ¿sí? Cuando estás derrotado. ¿Sabe qué? Las aflicciones están diseñadas para destruir la autosuficiencia. ¿Sabe cuánta autosuficiencia tenía yo en medio de ese río Bermejo? Nada. Porque ahí uno se da cuenta que no puedes cambiar las circunstancias. Ahí te das cuenta que no puedes cambiar a las personas. Y ahí te das cuenta que no eres autosuficiencia, ni triciclo suficiencia eres. Pero también está diseñado para matar, para destruir la mentira de la felicidad de este mundo. Para destruir la mentira de que las cosas te pueden hacer feliz, de que las personas te pueden hacer felices, de que los éxitos te pueden ser felices. Todas esas son pobres imitaciones de la fuente de propósito, de la fuente de gozo y paz que solamente la relación con Dios puede darte. Hay personas que tienen muchas cosas, los famosos. Ellas tienen las personas que quieren. Ellos tienen los éxitos que quieren. Pero sin embargo nunca están felices. Siempre están buscando algo más. ¿Por qué? Porque ese es el barril sin fondo, el pozo sin fondo de las obras de la carne. Entonces, cuando ya pierdes la confianza en la carne, entonces solamente te queda una sola cosa: Dios. Por eso la quinta razón de las tribulaciones es justamente cambiar la perspectiva ante los problemas. Entonces, después de haber, hecho una evaluación, identificaste, después de que ya te reveló tu pobre o no tan pobre conocimiento de Dios, después de haber destruido la carne, claro, ahora tenés una percepción distinta ante los problemas. ¿Sí? Entonces piensa en esto. Piensas en esta frase: yo creo que si me faltara tal cosa, yo no podría seguir viviendo. A veces, si yo perdiera mi empresa, yo no podría seguir viviendo. Por eso algunos que pierden la empresa van y se suicidan. Si yo perdiera a mi esposa, a mi esposo, ¿cierto? Por eso hay personas que cuando pierden a ese ser querido caen en depresión y después terminan muriendo antes de tiempo por enfermedades o porque se quitan la vida. Entonces, piensa en esto. ¿Qué es lo que pudieras perder en este tiempo? Que si perdieras eso, dijiste, yo no puedo seguir viviendo. Bueno, ¿saben qué? Joni Eareckson Tada es una mujer que a los 18 años, una preciosa mujer, a los 18 años, ella era una cristiana de bolsillo, cristiana de domingo. Se fue con su familia a un picnic, se tira de un puente a nadar, ella es muy buena nadadora, y había una piedra abajo, se golpea la cabeza y queda cuadripléjica. Ella le pidió a Dios que le mate. Se enojó, peleó con Dios: ¿por qué hiciste esto conmigo? Cuando terminó, cuando se entregó, cuando destruyó su orgullo, su autosuficiencia, toda la mentira que tenía en su cabeza, toda su confianza, entonces le dijo: Señor, si no me vas a matar, enséñame a vivir. Es una mujer que tiene un ministerio mundial hacia las personas que están en silla de ruedas. Ella encontró el verdadero propósito y dice: yo doy gracias a Dios por ese accidente, porque si no, nunca le hubiera descubierto a Dios como le conozco hoy. Entonces te cambia la perspectiva. Ahora vos te das cuenta que puedes vivir sin cualquier cosa de este mundo, pero no puedes vivir sin Dios. Puedes tener todas las cosas de este mundo, pero si estás sin Dios no tienes nada, ni una razón para vivir. Por eso es que dice el apóstol Pablo: yo con Cristo lo tengo todo. Cuando tú tienes todo, y si no tienes a Cristo no tienes nada. Pero si tienes nada, pero lo tienes a Cristo, entonces tienes todo. La segunda razón es: ¿por qué te cambia la perspectiva? Porque Dios no está esperando que te equivoques para caerte con castigo. No está para caerte, para castigarte. No, tú ya eres un hijo, una hija. Dios es fuego consumidor. Es cierto, Deuteronomio capítulo 4. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, Hebreos. Pero eso no es para ti. El castigo es para los impíos, para los idólatras, los hechiceros, aquellos que endurecieron su corazón y no quisieron escucharle a Dios. Y no se arrepintieron para ello. Pero si un idólatra, un impío, un hechicero se arrepiente, ¿sabe qué? Pasa a ser hijo. Entonces, pero ese fuego consumidor no es para ti, la disciplina es para los hijos. Dios nos disciplina, ¿por qué? Porque el padre que ama a su hijo le disciplina. La tribulación tiene el propósito de disciplinarte. ¿Qué significa disciplinarte? Hacerte más eficaz, hacerte más capaz, hacerte más eficiente en todas las cosas, sobre todo en reflejar el amor de Cristo. Por eso tenemos que asumir esto.
Las aflicciones son inevitables. No esperes que muchas veces nos dicen, bueno, vos llegás a la iglesia y vas a tener, ya se te van a ir los problemas. No, cuando llegas a la iglesia vas a tener más problemas. ¿Por qué? Porque algunos problemas que trajiste no se van a ir rápido. Pero ahora vas a tener un montón de problemas nuevos que no conocías, que es el problema del pecado. Antes no te hacías problema por el pecado, ahora sí. Pero las aflicciones, que además son inevitables, tienen todo el potencial para hacerte sabio para salvación cuando tienes la actitud correcta y te aplicas la palabra de Dios. No andas dando vueltas, no andas poniendo excusa. Por eso el apóstol Pablo dice que esta leve tribulación momentánea, ¿por qué es leve? Porque la tribulación que nosotros pasamos en este tiempo es leve comparado con el infierno que merecemos. Y es momentánea, ¿por qué? Porque aunque duren años tus problemas, aunque duren años tus dificultades, no son comparables con una eternidad en el infierno que merecemos. Entonces esto es leve y es momentáneo, pero produce en nosotros, esa tribulación es productiva. Por eso nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, dice Pablo en capítulo 5, y la paciencia produce un carácter probado, y ese carácter probado produce esperanza, y la esperanza no desanima. No es una esperanza que vos estás esperando sin esperanza, no, es una esperanza que no desanima, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice acá, produce un excelente y eterno peso de gloria, no mirándonos cosas que se ven. Es decir, ya no nos hacemos problemas por los problemas de este mundo, ya los problemas los usamos nosotros para subir un escalón más en el conocimiento de Cristo, para que la mente de Cristo se pueda manifestar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya no esperamos acá en este mundo, nosotros esperamos la gloria de Dios. Y nosotros vamos a ver la gloria de Dios aquí en la tierra cuando nosotros empecemos a caminar con fe, con esperanza, cuando nos regocijemos en las dificultades. ¿Sabe qué va a ocurrir? Lo que ocurre es que el fruto del Espíritu Santo se manifiesta con una autoridad extraordinaria. ¿Y saben qué más pasa? Entonces esa comunión con Dios que tenemos es extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos hablar con Dios y Dios nos concede las cosas que nosotros le pedimos. Nosotros podemos confiar en el Señor, y esa confianza en Dios es la fe, y es la que mueve montaña. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos queridos, las tribulaciones, las dificultades están diseñados por Dios con un diseño extraordinario para que seas heredero y coheredero con Cristo, para que esa eternidad que el Señor, para que esa gran cena, las bodas del Cordero, donde vamos a estar nosotros, no vamos a estar como invitados a la boda, nosotros seremos la esposa. Nosotros seremos la esposa, nosotros ya somos la esposa. Por eso no te desanimes ante los problemas. Aunque esos problemas puedan matarte, ¿sabe qué ocurre? Te vas a la presencia de Dios, ya no te importa lo que pasa en este mundo. Ya no te afecta, estás en el cielo, las miserias de acá abajo no te afectarán más. Sí, pero ¿qué pasa con los que quedan acá? Quédate tranquilo, Dios está en control. El Dios que te protege a ti va a proteger también a los tuyos. Por eso vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te bendecimos. Padre, te exaltamos. Padre, te damos la gloria y la honra y te damos las gracias por las tribulaciones. Gracias por las dificultades. Gracias porque cada problema tiene el diseño eterno de Cristo para hacernos mejores, para hacernos cada vez más aptos, cada vez más competentes ministros de un nuevo pacto. Y esa competencia viene de ti, Señor. ¿Cómo nosotros podemos reflejar a un Dios tan extraordinario? Señor, gracias porque tú has implantado a tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque tú pusiste un corazón nuevo. Gracias porque pusiste un espíritu nuevo. Gracias porque tú hiciste, Señor, que tu Espíritu estuviese en nosotros para que nosotros podamos caminar en la vida extraordinaria que tú pensaste desde siempre. Esa vida abundante para aquellos que solamente esperan en ti. Por eso, Señor, te adoramos y te pedimos perdón por tantas veces que reaccionamos mal. Y te damos la gloria, Señor, te damos las gracias. Tú, Señor, eres un Dios extraordinario, tú eres un Dios especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.